este último vídeo del tema de equilibrio nos vamos a centrar en un tipo específico de equilibrios heterogéneos que son los denominados equilibrios de solubilidad, ¿vale? Equilibrios de solubilidad también, bueno, en muchos de esos casos reacciones de precipitación, porque se van a producir precipitados en los ejemplos que vamos a ver, en muchos de esos casos, no en todos, pero bueno, en general el nombre que reciben son equilibrios de solubilidad. ¿Cuándo hablamos de equilibrios de solubilidad? Pues los equilibrios de solubilidad son equilibrios heterogéneos que se consiguen entre una sustancia sólida y esa misma sustancia disuelta en una disolución que ha de ser saturada. Recordemos cuando veíamos el tema de disoluciones que una disolución saturada se entendía como aquella que no admite más soluto, es decir, que tiene diluido el máximo soluto que puede diluir. Entendamos que las sustancias que se diluyen son los denominados electrolitos, ácidos, bases y sales. Y esos electrolitos, al diluirse, lo que hacen es descomponerse en sus iones, ¿vale? En un catión y un anión, bueno, pues con un número de moles determinado en función de ese subíndice, ¿vale? De esa proporción en la que se unen ese catión y ese anión. ¿Vale? Entonces aquí tenemos en la imagen, ¿vale? Por centrarnos un poco, en la primera hablamos de una disolución insaturada. En esa disolución insaturada no tenemos este equilibrio, puesto que no tenemos la sustancia sólida, es decir, que todo el sólido que añadimos automáticamente se descompone en sus iones. Pero si seguimos añadiendo sólido, llegará un momento en el que el sólido ya no se diluya más. ¿Eso quiere decir que no se diluye? No, quiere decir que se alcanza un equilibrio. Un equilibrio en el cual este sólido que tendremos en el recipiente se está diluyendo con una velocidad, pero a la misma velocidad parte de esos iones que se encuentran de distintos signos son atraídos entre sí formando otra vez sólido. Por eso recordemos que un problema de equilibrio, una reacción de equilibrio, son dos procesos simultáneos que se producen a la misma velocidad, el de disociación del sólido y el de formación del sólido. Eso solo ocurrirá en disoluciones saturadas. En ese momento en el que se alcanza el equilibrio de solubilidad, el número de moles de sal que se ha disuelto en forma de iones por cada litro de disolución se denomina, como ya sabemos, la solubilidad. Recordemos que la solubilidad era la concentración expresada en moles por litro de la disolución saturada. Es decir, es la máxima cantidad de soluto que se puede diluir. Y a la constante de este equilibrio especial formado entre un sólido y ese mismo sólido disuelto en sus iones, pues es a la que se le denomina constante del producto de solubilidad o simplemente producto de solubilidad y se simboliza con las letras KPS, KS o simplemente PS. Lo podéis encontrar en la bibliografía de esas tres maneras. Nosotros normalmente vamos a utilizar KPS. Y en ella, en esta constante del producto de solubilidad, solo van a intervenir las sustancias disueltas. Recordamos que en las constantes solo aparecen sustancias gaseosas o sustancias disueltas. En este tipo de problemas lo que tenemos son sustancias disueltas y sólidas. Por tanto, en nuestra constante solo va a aparecer la sustancia disuelta. Veamos todos los casos con los que nos podamos encontrar. Antes de ver todos los casos, bueno, simplemente una mención rápida que a veces también nos pueden pedir datos de espontaneidad del proceso, si el proceso se llevará a cabo o no. Sabemos que el proceso se llevará a cabo siempre que la energía libre de Gibbs dé un valor, la variación de energía libre de Gibbs dé un valor negativo. Normalmente eso ocurrirá en procesos que tiendan al desorden, con una variación de entropía positiva y exotérmicos, eso sería espontáneo siempre. Y si no es así, bueno, pues tendríamos que ver. Aquí, al descomponer una sustancia, la variación de entropía normalmente va a ser positiva, es decir, va a aumentar el desorden del sistema. Y la variación de entalpía, pues dependerá. Y así nos encontraremos con todos los casos de sustancias que podemos diluir. En la mayoría de ellas, la solubilidad, aumenta con la temperatura, haciendo que haya sustancias que con un pequeño incremento de temperatura aumenten su solubilidad muchísimo. Sin embargo, hay otras,
como por ejemplo el cloruro de sodio, que su solubilidad es prácticamente la misma independientemente de la temperatura a la que se encuentre la disolución. Y otras excepcionales, como el sulfato de cerio, que su solubilidad aumenta al disminuir, al revés, su solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Bueno, eso que nos quede un poco como noción de que hay también relación entre ese equilibrio de solubilidad y la espontaneidad del proceso. Y veamos ya, ahora sí, todos los casos de procesos y de constantes de productos de solubilidad. Veamos cómo calcular la constante del producto de solubilidad, también llamada Kps. Por ejemplo, para esa reacción que indicamos ahí, para la reacción de descomposición del bromuro de plata en iones plata y iones bromuro, podríamos pensar que el valor de su constante K sub C, como habíamos visto en los equilibrios homogéneos, tendría una expresión parecida a esta, pero teniendo en cuenta que el bromuro de plata es sólido, pues pasaría del lado de la constante y nos quedaría una nueva constante que sería el K sub C por esa concentración, a la que hemos llamado constante del producto de solubilidad, en la cual solo intervienen los iones disueltos. Por tanto, para ese equilibrio, el del bromuro de plata, la constante del producto de solubilidad será la concentración de plata por la concentración de bromuro. En este caso elevado a 1 ambos, porque los coeficientes de la ecuación son 1. Por tanto, el producto de solubilidad de una sal siempre va a ser el producto de las concentraciones de los iones que origina, calculadas en el equilibrio y elevada cada una a una potencia igual a su coeficiente de la ecuación de disolución. Es decir, van a ser el producto de los iones que se generan elevado a los coeficientes de la ecuación de disolución. Aquí nos habla de una sal, porque normalmente vamos a trabajar con sales, pero también podríamos trabajar con ácidos o con bases. Trabajamos con electrolitos, con sustancias que al diluirse se separan en iones, ¿vale? De un modo general, es decir, ahí lo hemos visto para el bromuro de plata, pero para un tipo de sustancia AB, bueno, pues tenemos la expresión de Kps, que en este caso, partiendo de esa concentración inicial de sólido y nada de iones disueltos, a medida que se diluyen van a diluirse hasta llegar a la cantidad saturada, entendiendo que tenemos sólido en abundancia. Esa concentración de la disolución saturada, esa máxima concentración que vamos a conseguir, es la que hemos denominado solubilidad. De ahí podemos sacar una relación entre la constante y esa solubilidad. La concentración del sólido permanece constante y la constante de equilibrio tendrá la expresión que hemos dicho, el producto de las concentraciones de sus iones elevado a sus coeficientes. Como los coeficientes son 1, pues elevado a 1, y la concentración en el equilibrio del catión será S, la concentración en el equilibrio del anión será S, y por tanto nos quedaría S cuadrado. Es decir, que la relación entre Kps y la solubilidad es que Kps es S cuadrado o que S es igual a la raíz de Kps. Esto va a ser útil porque en los problemas nos van a pedir relacionar ambas magnitudes. Por ejemplo, el bromuro de plata o el cloruro de plata, pues sería también de ese estilo. En el caso de que tengamos una sustancia A2B o AB2, es decir, que una de las dos partes de ese electrolito tenga su índice 2, bueno, pues el equilibrio que se establece sería así. Para el caso de una sustancia del tipo A2B, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, el sulfuro de sodio, ¿vale? Pues tendríamos 2 iones sodio, 2 A positivo más un ion sulfuro. La cantidad que tendríamos en el equilibrio disuelto, a partir de, sabiendo que lo máximo que se diluye el sólido es S, y dará lugar a 2S y S. ¿Y por qué no lo ponemos aquí? Bueno, porque la concentración en el equilibrio del sólido no varía. O sea, habrá reaccionado una cantidad y eso ha hecho que disminuya la cantidad de sustancia, pero también disminuye el volumen. Y la concentración, en el caso del sólido en el equilibrio, va a permanecer constante. ¿Vale? No así la cantidad de sustancia, pero sí la concentración. Y aquí lo que estamos expresando son concentraciones en el equilibrio.
Por tanto, la concentración del catión será 2S, la concentración del anión será S, y por tanto la expresión de KPS para este tipo de sustancias, tipo A2B o AB2, será la concentración de A elevado al cuadrado por la concentración del catión B2 negativo, igual a 2S, que es la concentración de A al cuadrado, por S, por tanto 4S al cubo. Es decir, esa es la relación existente entre KPS y la solubilidad. KPS es 4S al cubo, o lo que es lo mismo, es igual a la raíz cúbica de KPS partido por 4. Y la misma. Vale, y por último, bueno, pues el último caso que tenemos es el de una sustancia general, haciéndolo de un modo general. Una sustancia del tipo AABB, pues el equilibrio de solubilidad que generaría sería A minúscula A minúscula veces del catión AB positivo más B minúscula veces del anión BA negativo. De tal manera que la relación existente entre KPS y S es la indicada ahí, teniendo en cuenta que del catión A tendremos una concentración en el equilibrio de A veces S, y del anión B pues tendremos una concentración en el equilibrio de B veces S. Por lo que KPS es la concentración de A elevado a, concentración del anión B elevado a B, por lo que AS elevado a, BS elevado a B, ordenando A elevado a, B elevado a B, S elevado a más B, y S será la raíz A más Bésima de KPS partido por A elevado a, B elevado a B. Bueno, esto es un caso general que lo puedes aplicar a cualquiera, ¿vale? Con esta ecuación lo puedes aplicar a cualquiera, pero no es necesario aprendérsela, puesto que el proceso siempre es el mismo. Lo que tenemos que entender es que el significado del producto de solubilidad es el de un límite máximo. Una sal se disuelve hasta que el producto de sus concentraciones iónicas elevado a sus respectivos coeficientes es igual al producto de solubilidad. Una vez alcanzado ese límite, ya no se puede diluir más, ¿vale? Y entonces, en ese caso, si añadiésemos más sustancia, precipitaría, como veremos a continuación. Y los ejercicios de este tema pues van a versar sobre lo que estamos diciendo. A veces el dato que nos darán será el de la solubilidad del compuesto y nos pedirán calcular la constante del producto de solubilidad. Las solubilidades normalmente serán o se piden en gramos por litro. Entonces, a veces iremos hacia la derecha para calcular KS, otras veces el dato será la constante y tendremos que ir a calcular la solubilidad del compuesto, partiendo de pues, la solubilidad de los iones y la solubilidad molar del compuesto. Veamos un ejemplo después. Bien, veamos este ejercicio. Nos dicen: a 25 grados la solubilidad del fluoruro de bario en agua es de 1,30 gramos por litro. Calcula la constante de solubilidad. Bien, en primer lugar escribamos la reacción de solubilidad del fluoruro de bario. El fluoruro de bario, BaF2, que es un sólido, recordad, todas las sales son sólidas, se diluye formando iones bario 2 positivo más 2 iones fluoruro. Aquí es uno de los fallos principales, que están ambos en disolución acuosa. Uno de los fallos principales que cometéis en este tipo de ejercicio es que tenéis olvidada la formulación de compuestos binarios y os equivocáis a la hora de colocar las cargas del catión, del anión, y estropeáis parte del problema y no lo tenéis con puntuación máxima por no poner bien la ecuación. ¿Qué sabemos? Que de la cantidad máxima que se va a diluir del fluoruro de bario es su solubilidad S, y dará lugar a una cantidad S y 2S, ¿vale? Eso serán las concentraciones en el equilibrio. ¿Cómo es la fórmula de KPS para el fluoruro de bario? Bueno, pues KPS será el producto de las concentraciones de sus especies iónicas, bario 2 positivo, fluoruro, y me ha salido que no se ve el ion, bueno, ahí está, el fluoruro, elevado a sus coeficientes, para el bario 1, para el fluoruro 2. Por lo tanto, la relación entre KPS y S será concentración de bario en el equilibrio es S, concentración de fluoruro en el equilibrio es 2S al cuadrado, por tanto,
será 4S al cubo. La solubilidad en este caso me la dan expresada en gramos por litro, por tanto el primer paso será expresarla en moles por litro. Como dicen que es 1,30 gramos por litro y nosotros sabemos que un mol de fluoruro de bario, el bario tiene una masa molar, un mol, el bario tiene una masa molar de 137,3, vamos a aproximarlo a 137, el flúor tiene 19, por 2 son 38, 38 y 137, que son 175. Bueno, pues si hacemos esa operación, lo hago aquí con una calculadora, 1.3 entre 175 nos da un valor de 0,0074, ¿vale? 0,0074, ¿vale? 0,0074 mol por litro, ¿vale? Esa es la concentración. A partir de ahí ya podemos calcular KPS. KPS será igual a 4 por 0,0074 elevado al cubo, y eso nos da un valor de 1,64 por 10 elevado a menos 6. ¿Vale? Estas constantes, al igual que ocurría en equilibrio, no tienen unidades, solo trabajamos con las unidades en las constantes cinéticas. En las constantes de equilibrio no se les asigna unidades. 1,64 por 10 elevado a menos 6. Ese es el apartado A. Para el apartado B utilizamos una nueva diapositiva. Bien, y ahora hagamos el apartado B. En el apartado B nos dicen lo siguiente. Nos dicen, calcula la solubilidad en moles por litro de fluoruro de bario, pero en presencia de fluoruro de sodio. Hemos de entender qué ocurre aquí. Esto es uno de los factores que afectan a la solubilidad. Lo que ocurre aquí es que nos encontramos que entre ambos procesos hay un ion común, y el ion común altera el equilibrio. Vamos a ver por qué. Nosotros tenemos nuestro equilibrio de fluoruro de bario. El fluoruro de bario sólido, que se descompone, como hemos dicho, en bario 2 positivo en disolución acuosa y en 2-fluoruro en disolución acuosa. Y le estamos agregando una sustancia que es el fluoruro de sodio, que como no nos dicen nada, hemos de entender que además estamos agregando una cantidad pequeña y es una sustancia muy soluble, una sustancia mucho más soluble que el fluoruro de bario, de tal manera que podemos entender que el proceso de disolución del fluoruro de bario es un proceso irreversible. Es decir, no se va a establecer ningún equilibrio, sino que todo el fluoruro de sodio que añadamos se va a diluir. ¿Formando qué? Formando iones sodio en disolución acuosa y formando iones fluoruro en disolución acuosa. Bien, nos dicen que calculemos la solubilidad de este proceso. Lo voy a poner en otro color también para que lo veamos mejor. La solubilidad es la máxima cantidad que se diluye, que sería S, pero bueno, como S lo hemos llamado en el apartado A, pues aquí le vamos a llamar S', ¿vale? Por diferenciar que es una solubilidad nueva o ese asterisco, una solubilidad nueva diferente a la anterior. Y del fluoruro de sodio, que sabemos que la concentración inicial que tenemos es de 0,5 moles por litro, que van a dar lugar a una concentración de sodio de 0,5 y a una concentración de fluoruro de 0,5. Bien, ¿en qué afecta esta segunda reacción al equilibrio inicial? Bueno, si nos damos cuenta, aquí tenemos, ¿vale? Tenemos un ion que es el ion fluoruro que está en ambas reacciones. ¿Eso qué implica? Implica que lo que estamos haciendo al añadir el fluoruro de sodio a nuestra disolución de fluoruro de bario es que estamos añadiendo uno de los productos de la reacción y por tanto ya está afectado por el principio de Le Chatelier. Si añadimos un producto a la reacción, esta reacción inicial va a tender a desplazarse hacia la izquierda para reducirlo y por tanto la solubilidad inicial que teníamos, que era S, va a ser ahora una solubilidad menor, porque la cantidad de soluto disuelto
ahora va a ser menor al desplazarse este primer equilibrio hacia la izquierda. ¿Vale? Y con esa idea es con la que se resuelve este ejercicio. Teniendo en cuenta que en el caso anterior, si mal no recuerdo, y lo recuerdo mal, a ver si lo tengo aquí, nos daba 0,0074. 0,0074 creo que era, no me acuerdo cuánto era la solubilidad anterior, pero en este caso la solubilidad prima va a ser una solubilidad mucho menor que la que teníamos en el apartado A. Con eso, bueno, pues ya nos podemos poner a resolver el ejercicio, que dice que, perdón, cambio de rotulador que con ese no se ve, que dice que, bueno, pues que la KPS será igual a la concentración para nuestro equilibrio. Del segundo caso no nos hace falta nada. Concentración del ion bario por concentración de fluoruro elevado a 2. ¿Cuánto vale la concentración de bario? Si yo observo, la concentración de bario vale S'. Pues bien, pues sería S'. Por ¿cuánto vale la concentración de fluoruro? Pues fluoruro tengo debido a la primera reacción y debido a la segunda. Por tanto, aquí tendríamos pues S' más 0,5. Perdón, S'. Perdón, que he cometido aquí un error. De la primera reacción sería 2S'. 2S' más 0,5 elevado a 2. ¿Vale? Recordemos que tenemos exponente 2. Por tanto, aquí, bueno, pues diríamos, bueno, pues lo resolvemos, ya está. KPS es un dato que no ha variado y aquí tenemos 2S más 0,5, que es una identidad notable al cuadrado. Al multiplicar nos quedará una ecuación cúbica. Sí, pero ¿y cómo se resuelve esa ecuación cúbica? Bueno, pues aquí no solemos resolver esas ecuaciones cúbicas, se podría intentar, pero no es nuestro objetivo. ¿Nuestro objetivo cuál es? El de darnos cuenta que aquí podemos realizar una simplificación. ¿Cuál es esa simplificación? Pues que si S era una cantidad pequeña en el apartado A, S' va a ser mucho más pequeña y mucho más pequeña en comparación de 0,5. Si yo a 0,5 le sumo 0,000001, ¿cuál es el resultado? Pues lo aproximamos a 0,5. Es decir, que 2S' más 0,5 podemos considerar que este 2S' a esa suma va a aportar aproximadamente 0. Y por tanto de ahí realizamos una simplificación que es bastante útil. ¿Y eso qué nos conlleva? Pues que KPS va a ser igual a S' por 0,5 al cuadrado. O lo que es lo mismo, S' igual a, bueno, pues la KPS nos decían que valía en este ejercicio, le hemos puesto, a ver si la tengo aquí, 1,6 por 10 elevado a menos 6, ¿vale? 1,6 por 10 elevado a menos 6, entre, pues esos 0,5 al cuadrado, que son 0,25, y como era S', pues esto nos da un valor de elevado a menos 6, perdón, 1,6, esto exponencial, menos 6, entre 0,25, eso nos da un valor de S' en moles por litro de 6,4 por 10 elevado a menos 6, mol por litro, litro menos 1. Como vemos, esto es 0,000006, que en comparación con 0,5 es aproximadamente 0, por tanto esta aproximación que hemos hecho es bastante correcta. Ya tenemos la concentración en moles por litro, la podemos expresar en gramos por litro, pero en este caso en el ejercicio nos piden en moles por litro, por tanto lo quedamos así y así el ejercicio estaría resuelto. Este ejercicio es de julio del 2023. Y por último, bueno, pues igual que hacíamos en los problemas de equilibrio homogéneo, habrá momentos en los cuales no nos digan que diluimos un sólido, sino que hemos agregado dos disoluciones y entre ellas aparecen iones que tienen tendencia a unirse para formar un sólido insoluble
que es el que nos va a afectar en ese ejercicio. En ese caso querremos ver si las concentraciones de esos iones superan ese límite estimado por la constante del producto de solubilidad, y para ello calcularemos el producto iónico, que era como la Q anterior, el cociente de reacción. Bueno, pues en este caso el producto iónico QPS o QS, un producto de las concentraciones de los iones, que la compararemos con KPS. Es decir, un precipitado es la fase sólida que aparece en una disolución cuando ésta se encuentra en condiciones de concentración superior a los marcados por el producto de solubilidad. Para analizar si una disolución de iones se produce un precipitado, hemos de analizar sus condiciones iniciales a través del producto iónico QPS y compararlo con el producto de solubilidad. Y si hacemos esa comparación, veríamos que cuando este producto iónico sea menor que la constante, pues la disolución diremos que está insaturada y que no se forma precipitado. Cuando sea igual, es que está saturada y está a punto de precipitar. Y cuando Q sea mayor que KPS, la disolución está sobresaturada y en ese caso no se puede tener tantos iones disueltos y se formará precipitado. Se formará sólido en el fondo del recipiente. Un ejemplo del tema, ¿vale? Para terminar el tema. Nos dicen, deduce si se formará precipitado de cloruro de plata cuyo KPS, nos dan el constante del producto de solubilidad del cloruro de plata, a 25 grados, si al añadir 250 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, 0,02 molar, a 50 centímetros cúbicos de nitrato de plata, 0,5 molar. ¿Vale? El cloruro de plata, el equilibrio del cual nos dan el dato, es ese que mostramos ahí en pantalla. El cloruro de plata se diluirá en iones plata y en iones cloruro, y esta será la relación entre su KPS y su solubilidad. ¿De dónde vamos a obtener esos iones plata? Pues los iones plata los vamos a obtener del nitrato de plata, y los iones cloruro del cloruro de sodio. Pues lo que tenemos que ver si se cumple, que no se supera ese límite del KPS. El número de moles de cloruro coincidirá, en este caso, con el número de moles de cloruro de sodio, puesto que el cloruro de sodio, NaCl, tiene un mol de cloruro por cada mol de cloruro de sodio. Por tanto, para calcular los moles, multiplicamos molaridad, concentración por volumen, 0,25 litros por 0,02, total obtendríamos 0,005. Y de iones plata, pues también coinciden con la concentración del nitrato de plata. Por tanto, el número de moles será pues 0,5, porque en cada nitrato de plata hay una plata, me refiero a eso. 0,5 por 0,05, total 0,025. Esos son los moles que tenemos de cada ion, pero para el cálculo de la KPS, y en este caso que ya hemos descubierto desde el inicio que tenemos que calcular la QPS, lo que necesitamos son las concentraciones. Para calcular las concentraciones tendremos que dividir el número de moles que tenemos de cada ion entre el volumen total, suponiendo que en estas disoluciones que son tan diluidas, los volúmenes pueden ser aditivos, ¿vale? Y como tenemos aquí un volumen de 0,25 litros y aquí un volumen de 0,05, bueno, pues lo sumamos y la concentración de cloruro sería esa que tenemos ahí, 0,0167, y la concentración de plata, esta que tenemos aquí, de 0,083. Por lo que la constante, el producto iónico, pues nos daría un valor, al multiplicar ambos, de 1,39 por 10 elevado a menos 3, y aquí hemos puesto la unidad, que sería molar al cuadrado, pero bueno, no se suele poner las unidades, no es necesario. Si comparamos esa QPS con respecto a la KPS, que era de 1,7 por 10 elevado a menos 10, pues claramente vemos que es mayor, y al ser mayor, ¿qué podemos afirmar? Pues podemos afirmar, en esa deducción, es que sí se formará precipitado, puesto que hemos sobrepasado el límite de iones disueltos, y por tanto todo lo que supere ese límite pues tenderá a formar sólido y a caer al fondo del recipiente. Espero que lo hayáis entendido perfectamente.